primera actividad, la universidad nos ha pedido a los docentes que se amplíe el lapso hasta el 25 de septiembre, porque hay algunos alumnos que se han inscrito de manera rezagada y entonces, pues, la primera actividad usted tuvo que haber revisado que tiene fecha de límite hasta el 18. Sin embargo, van a tener oportunidad hasta el 25 de septiembre, solamente ese módulo. Los otros sí se mantienen igual. Entonces, ya para entrar en materia, José Manuel, pues nosotros en principio en esta materia pues debemos establecer y definir, pero por separado, qué son los derechos humanos. Los derechos humanos, José Manuel, es algo que el propio ser humano ha pretendido darse para sí mismo, esa prerrogativa, que de alguna u otra manera van a garantizarle a él ciertos derechos fundamentales, principalmente el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Y esto ocurre digamos, por lo conflictivo que ha sido la sociedad humana, ¿no? Los conflictos sociales, las guerras, la criminalidad, todos estos aspectos pues han llevado desde tiempos remotos a que aparezcan estas prerrogativas que de alguna otra manera pues van a garantizar estos derechos fundamentales de los seres humanos. Evidentemente, cuando uno habla de derechos humanos, hay que establecer una concepción de derecho como esa prerrogativa que tiene el ser humano y no como el conjunto de normas. Evidentemente, de manera general podríamos definir los derechos humanos como aquel conjunto de normas que van a regular, digamos, el poderío del Estado, de las instituciones, de los gobiernos que están en la obligación de garantizarle a sus conciudadanos pues, el pleno ejercicio y disfrute de estos derechos fundamentales. Hay organismos internacionales y hay pactos, acuerdos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, que de alguna otra manera pues, están con el compromiso de que estos derechos humanos pues, sean garantizados para cada uno de los ciudadanos. Evidentemente, el país que suscribe estos acuerdos, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, allí se reconocen estos derechos humanos que inicialmente se recogen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue promulgada el 10 de diciembre de 1949. Allí se establecen 30 derechos fundamentales, 30 artículos, 30 dispositivos, que inclusive forma parte, José Manuel, de una de sus actividades que usted va a desarrollar, creo que en este primer módulo. Entonces allí encontramos derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la familia, el derecho a la salud, entre otros derechos fundamentales que de alguna otra manera pues, el Estado, el gobierno está en la obligación de garantizar el derecho al trabajo. Y aquí con respecto al derecho al trabajo, la misma Constitución Nacional, en el artículo 80 y siguiente de la Constitución Nacional Venezolana, se establece allí que el Estado está en la obligación de establecer o de mejorar las condiciones desde el punto de vista laboral de los trabajadores y fomentar aspectos económicos que de alguna otra manera pues, vayan a incrementar la inversión, tanto privada como pública, para poderle satisfacer las necesidades del empleado y por supuesto pues elevar la calidad de vida de estos. Existe esa obligación del Estado, pero cuando dice que el Estado está en la obligación de darle trabajo, no significa que a cada uno deba darle un trabajo, un empleo, sino que el Estado está en la obligación de establecer esas condiciones mínimas necesarias para que la empresa pueda funcionar, ya sea pública o privada, como le dije hace un momento, y por supuesto establecer las condiciones mínimas, por lo menos, para que pueda fomentar o que exista fuente de empleo y por supuesto pues, mejorar las condiciones y la calidad de vida de estas personas. Hay algo también que notar aquí en el tema de los derechos humanos y la democracia. La democracia entendida, José Manuel, como aquel gobierno del pueblo y para el pueblo, como doctrinariamente se ha definido. No obstante, los derechos humanos, para que puedan, digamos, materializarse y tener un goce efectivo de cada uno de, derechos, de cada uno de estos derechos, pues va muy interrelacionado con un Estado democrático. Sabemos que en la humanidad hay diferentes formas de gobierno, monárquico, autoritario, totalitario, dictatorial y por supuesto gobierno democrático. Entonces aquí, en estas características, evidentemente, hay una gran diferencia
digamos, en el ejercicio y goce y garantía de estos derechos humanos en un país democrático, a diferencia de otros países donde por razones inclusive cultural no existe la garantía y el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos. Y hablamos, por ejemplo, en Afganistán, el tema del velo que usan las mujeres allí. Ha habido ciertas discusiones desde el punto de vista ético, moral y cultural que verdaderamente, pues, de alguna u otra manera, constituye una flagrante violación de los derechos de las mujeres que viven allí en ese país, a limitarles, a coartarles, inclusive su forma de pensar, la forma como se visten, la forma como puedan expresarse, inclusive cercenarles el derecho a la educación. Entonces, por eso es importante, para que pueda existir el pleno ejercicio de estos derechos fundamentales, de los derechos humanos, va intrínsecamente vinculado a un Estado democrático. En Venezuela, yo, a manera de ejemplo, evidentemente los derechos de la mujer han ido avanzando. Hasta la década de los 40, 50, del siglo pasado, se le permitió a la mujer participar de manera activa en el sufragio, se le permitió a la mujer participar de manera activa, valga la redundancia, en la actividad política del Estado, a permitir el derecho al sufragio extra, el ejercicio del sufragio, por supuesto, participar en actividades políticas y cargos de elección popular. Pero algo allí que resaltar, y desde el punto de vista penal, en la década de los 80, finales de los años 80, en el Código Penal venezolano se establecía allí un tipo penal que guardaba relación con el homicidio, el conyugicidio, mejor dicho. En este caso, cuando el hombre sorprendía a su mujer en un acto de infidelidad, en aquel momento pues había un atenuante para el hombre que sorprendiera a su mujer en un acto de infidelidad y la atenuante era por ese arrebato de intenso dolor que producía en el hombre y que de alguna u otra manera justificaba la acción de él en causarle un daño físico, un sufrimiento físico o psicológico a su pareja, a su cónyuge. Pero esa atenuante no existía para la mujer. La mujer se pagaba la pena completa, José Manuel, mientras que el hombre existía esa atenuante. La pena inclusive para el hombre no pasaba de 5 años, mientras que para la mujer era superior a 15 años. Entonces, verdaderamente aquí la lucha de la mujer por la igualdad, que es lo que los derechos humanos buscan, la igualdad dentro de la sociedad. La igualdad no implica, José Manuel, solamente este nuevo discurso, por decirlo de alguna manera, de inclusión, cuando hablamos de ellos, de ellas, pues verdaderamente es importante ese tema, este discurso, porque eso implica inclusión, pero la inclusión tiene que materializarse. Y esa modificación que existió en el Código Penal en la década de los 80, pues verdaderamente se logró gracias a la lucha de la mujer en el seno del Congreso para aquel momento. Igual a principios de este siglo, el Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala de Casación Social, se estableció allí la equiparación que existe, José Manuel, entre la unión concubinaria, la concubina, los derechos de la concubina y la cónyuge desde el punto de vista patrimonial, 777 del Código Civil y una sentencia de la Sala de Conciliación Social pues estableció allí los mismos derechos desde el punto de vista patrimonial, tanto para la concubina, perdón, como para la cónyuge, aquella mujer casada, pues, situación que anteriormente no existía y que de alguna u otra manera pues afectaba tremendamente los derechos patrimoniales de esta persona. Anteriormente en Grecia, José Manuel, estos grupos sociales, sabemos que los derechos humanos en la antigua Grecia y en Roma, pues se le otorgaba a aquellas personas que eran consideradas como ciudadanos. Aquellos que no eran considerados ciudadanos, pues eran los esclavos. Y estos grupos sociales, los ciudadanos como tal, eran los que tenían ciertos privilegios, los que tenían, por ejemplo, el derecho a la libertad, el libre pensamiento, ese tipo de derechos, pues había una gran diferencia entre los seres humanos de aquella época por su condición social. Entonces había una gran diferencia en este sentido. Y en Roma, al igual que en Grecia, pues también había esa característica un poco ortodoxa, donde aquí eran los que tenían cierta clase, distinción
desde el punto de vista social, eran los que eran considerados ciudadanos romanos, mientras aquellos que no tenían esa condición, pues no eran merecedores de ningún tipo de derecho, ni inclusive el salario por el trabajo que estos podían realizar. La historia de los derechos humanos, José Manuel, uno de los primeros registros que se tiene, evidencias ciertas científicas sobre desde cuándo comenzaron a reconocerse los derechos humanos, tenemos el cilindro de Ciro, 539 años antes de Cristo. Allí el emperador Ciro el Grande, de la antigua Irán, en Mesopotamia, en la zona de Asia, allá, se recogieron allí por primera vez los derechos fundamentales, se comenzaba ya el derecho a la libertad, el derecho a la vida, porque era el bien que el ser humano apreciaba de manera instantánea, estaba allí presente, y entonces pues era necesario de alguna otra manera resguardarlo. Fíjate allí, tenemos, si tú logras ver la imagen, José Manuel, allí logras ver, apreciar allí una especie de cilindro, y por eso se llamaba el cilindro de Ciro. Allí en su idioma, en aquella época, se establecían allí esos derechos, se escribieron por primera vez estos derechos. En Venezuela, José Manuel, los derechos humanos comienzan luego de la Primera y Segunda República en Venezuela, en la época de José Gregorio Monagas. Allí, por primera vez, se establece la abolición de la pena de muerte, una conquista fundamental en la garantía de los derechos humanos, y tuvimos que esperar hasta hace siglo y medio nada más para que pudiera reconocerse el derecho a la vida como un derecho fundamental de cualquier persona. Los esclavos eran considerados objetos y, por supuesto, pues verdaderamente podían hacerse uso y disponer de ellos cuando no servían, por decirlo de alguna manera, y producían inclusive hasta gastos para su patrono, y por tanto, pues acudían a alienarlo. Imagínate cómo se vivía en aquella época. Le repito, hasta hace 150 años, 160 años, la evolución de la pena de muerte. Al igual ocurre con la evolución de la esclavitud. En esa época, José Gregorio Monagas pues, hace avances importantes sobre la evolución de la esclavitud para permitir que los seres humanos o los ciudadanos venezolanos, los que eran considerados esclavos, pues tuviesen libertad. En 1947, como le dije hace un momento, José Manuel, las mujeres conquistan ese derecho fundamental de participar activamente en la vida política del país y, por supuesto, el pleno ejercicio y disfrute del derecho al sufragio. El 23 de enero de 1958, cuando ocurre allí digamos, derrocamiento de lo que se conocía como la dictadura de Pérez Jiménez, allí aparece la primera constitución que desarrolla estos principios fundamentales, recoge estos derechos fundamentales en la Constitución de 1961, estableciendo una distinción fundamental entre la Constitución de 1961, José Manuel, y la Constitución de 1999. En esta Constitución de 1999 se desarrollan los derechos fundamentales, pero con una característica fundamental. Al revisar el artículo 23 de la Constitución Nacional, José Manuel, allí usted puede encontrar que los tratados y acuerdos internacionales tienen prevalencia inclusive de la norma interna, es decir, tienen rango constitucional los tratados y acuerdos internacionales. Hay doctrinarios que en este tema refieren de que existe una supremacía de rango constitucional cuando se trata de tratados y acuerdos internacionales. Sin embargo, cuando uno revisa el contenido de la norma constitucional, allí nos encontramos que en el artículo 7 refiere que la Constitución es la norma suprema. Entonces no podemos decir que los tratados y acuerdos internacionales tienen carácter supraconstitucional. No, señor, tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Ninguna norma, así sea se trate de derechos fundamentales, evidentemente que esté suscrito y ratificado por la República, está por encima de la Constitución, tendrá el mismo rango y prevalecerán sobre el orden interno, sobre el ordenamiento jurídico interno. Entonces, esa es una de las características fundamentales que distingue de alguna otra manera la Constitución de 1961 con la Constitución de 1999. La clasificación de los derechos humanos, nosotros, ¿alguna pregunta hasta aquí, José Manuel? No, profesor, por el momento, muy bien. Perfecto. Mire, José Manuel, yo le voy a pedir disculpas a usted. Voy a conversar sobre este tema, los derechos de primera generación, y voy a interrumpir la clase
debo retirarme. La clase pues, empezó un poco tarde por el problema de energía eléctrica, pero la vamos a continuar todos los jueves. José Manuel, a las 4 de la tarde está planificado ver esta materia. Entonces, aprovechando que estás tú solo, quiero pedirte disculpas. Voy a hablar ahorita sobre el tema de cómo se clasifican los derechos humanos, primera, segunda, tercera y cuarta generación, para la próxima semana pues, seguir debatiendo sobre este tema. Perfecto, José Manuel. ¿Listo? Sí, Bueno, señor. fíjate, en el caso de los derechos humanos, los derechos humanos se han clasificado en diferentes, o mejor dicho, se han incorporado en una clasificación diferente dependiendo del momento histórico en que se ha reconocido. Si hablamos de los derechos humanos de primera generación, allí encontramos el derecho a la libertad y, por supuesto, el derecho a la vida. Encontramos los derechos civiles y los derechos políticos. Los derechos civiles, como le dije, pues tienen que ver con el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a la seguridad y, por supuesto, el derecho a la propiedad, mientras que los derechos políticos tienen que ver con el derecho a la participación activa en el campo político y al ejercicio pleno del derecho al sufragio, el ejercicio del sufragio para la elección de aquellos que se postulan a optar a cargo de elección popular. Los de segunda generación, ya reconocidos, vienen siendo temas económicos, sociales y culturales, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Los de tercera generación tienen que ver con la justicia, con la paz, tiene que ver con el medio ambiente, un ambiente sano. En la actualidad hay mucha discusión sobre este tema, José Manuel, sobre el ambiente sano, cómo debe manejarse el tema del calentamiento global. Entonces, esto se ha constituido allí como un derecho fundamental y, por supuesto, un derecho de cuarta generación, inclusive tiene que ver con el acceso a la tecnología, ya es considerado como un derecho humano, el acceso al Internet, el acceso a la información. José Manuel, como le dije, te pido disculpas. El próximo jueves vamos a continuar con la clase y vamos a repasar este tema nuevamente de la clasificación de los derechos humanos. ¿Alguna pregunta? No, profesor, por ahora no tengo preguntas. Listo. Bueno, José Manuel, que tenga una feliz tarde. Hasta luego.